Hay un tipo de derrota que vuelve loco a un hombre adulto. No es una traición, no es que te comparen con otro, no es un escándalo ruidoso. Es esa derrota silenciosa donde tú no hiciste nada claramente mal. Fuiste correcto. Estuviste presente. Fuiste responsable. Y aún así, ella empezó a retirarse. Menos palabras. Menos energía. Menos conexión. Hasta que un día dice una frase impecable, imposible de discutir: creo que no somos compatibles. Y ahí se acaba todo, porque no hay un error concreto que puedas corregir. Ese es el tipo de pérdida más peligrosa. La mayoría de los hombres creen que las mujeres reaccionan por palabras, que una frase mal dicha lo arruina todo. Pero la verdad es más incómoda: muchas mujeres no se van por una palabra, se van por algo mucho más pequeño y mucho más silencioso, algo que tú consideras insignificante. Puedes ser un hombre correcto, con valores, con dirección, sin juegos sucios, y aún así terminar en esa categoría invisible: es un buen hombre, pero no me da tranquilidad. No te odian, no te rechazan, simplemente no te eligen. Y el problema no es que no tengas valor, el problema es que estás ignorando una señal que para una mujer responde a una pregunta básica: ¿puedo sentirme segura emocionalmente con este hombre? No es seguridad económica, no es protección física, es algo más profundo. Y aquí está la paradoja: cuanto más racional es un hombre, más fácil le resulta ignorar esa señal, porque no se puede medir ni explicar con lógica. Los hombres suelen ver las relaciones como un sistema de acciones y resultados: hago esto, obtengo aquello. Pero las mujeres no deciden así. Ellas perciben estados, patrones, sensaciones que se repiten. Puedes hacer algo grande, pero si 10 pequeños momentos transmiten inestabilidad, lo grande pierde valor. Las mujeres no toman decisiones por emociones intensas, sino por detalles pequeños que se repiten hasta formar una verdad interna. No te dicen estás equivocado, simplemente empiezan a colocarte en un lugar distinto dentro de ellas. Siguen sonriendo, siguen hablando, siguen viéndote, pero retiran la parte profunda. Y tú solo ves el final cuando ya es tarde. Eso que ignoras se llama reflejo emocional. No es complacer, no es halagar, no es decir que ella siempre tiene razón. Es la capacidad de, en un momento cotidiano, hacerle sentir que has sido comprendida y que tú estás firme. Muchos hombres escuchan solo para buscar soluciones. Ella dice que está cansada, tú propones dormir más. Ella dice que le duele algo, tú analizas. Ella expresa ansiedad y tú respondes no pienses tanto. Tú crees que ayudas, pero ella siente que no estás tocando su estado emocional. Ella no necesita que arregles su vida, necesita que entres correctamente en su emoción. Y aquí surge la discusión que pocos entienden: una mujer no busca un hombre que tenga siempre respuestas, busca un hombre que no se desestabilice cuando ella no está bien. El error pequeño pero peligroso ocurre cuando ella habla y tú estás presente a medias, mirando el móvil, respondiendo sin estar ahí. Tú crees que escuchas, pero su mente registra otra cosa: cuando me abro, él no se detiene por mí. Repetido varias veces, ella deja de contar. Y ahí aparece la ilusión masculina: ella ya no molesta, todo está tranquilo. No es tranquilidad, es desconexión. El hombre fuerte no necesita escuchar durante horas, necesita estar realmente presente unos minutos. Decir, estoy aquí, esto es lo que te pesa, no tengo prisa por arreglarlo. Eso es reflejo emocional. Eso es lo que relaja a una mujer. Ignorar esto es el mayor error porque destruye algo más profundo que el amor, la confianza en el futuro. Los hombres creen que el amor mantiene a una mujer, pero ellas imaginan el futuro observando los pequeños momentos. Si esos momentos las hacen sentir solas, el futuro también lo será. Puedes hacerlo todo bien y aún así no transmitir paz. Y ahí empieza el verdadero problema. Hay hombres que cuanto más correctos son, más fácil pierden a una mujer, porque intentan hacer lo correcto pero no saben sostener el ritmo emocional cuando ella cambia. Y cuando una mujer empieza a probarte con silencio, todo se decide ahí.
Cuando ella se calla, tú desapareces, te alteras o finges indiferencia. Cualquiera de esas respuestas le dice algo muy claro: no sabes leerme y no sabes sostenerte. Y cuando una mujer recibe ese mensaje demasiadas veces, no discute. Se va. En silencio. Primero, el silencio de una mujer no es un vacío, es una prueba. Hay un momento muy común que la mayoría de los hombres interpreta mal. Los mensajes se acortan. Las respuestas tardan más. El tono pierde energía. No hay reproches, no hay discusiones, no hay drama. Solo menos. Muchos hombres sienten alivio y piensan: bien, no hay problemas. Pero eso no es calma, es evaluación. El silencio no aparece porque se acabó el sentimiento, aparece porque ella está observando algo muy específico. Cuando yo bajo la intensidad emocional, ¿este hombre sabe mantenerse firme o se descompone? No es castigo, no es manipulación, es un mecanismo de supervivencia emocional. Si tú fallas en ese momento, no solo pierdes conexión, pierdes posición. Existen 3 reacciones típicas ante el silencio femenino y cada una tiene un precio claro. La primera es ignorar completamente, bajo la excusa de darle espacio. Suena maduro, pero la mayoría de los hombres ignoran por confusión, no por estabilidad. En su mente piensan: necesita tiempo, mejor no molestar, yo no hice nada mal. Pero en la mente de ella se registra otra cosa: no se dio cuenta de que cambié. El problema no es dar espacio, el problema es dar espacio sin marcar presencia. Sin una señal mínima de conciencia, el silencio se interpreta como desinterés funcional. Y cuando una mujer siente que puede desaparecer emocionalmente sin que el hombre lo note, empieza a retirarse de verdad. La segunda reacción es el impulso ansioso: mensajes seguidos, preguntas constantes, necesidad de aclarar. Esta reacción nace del afecto, pero destruye la atracción más rápido que cualquier error. El mensaje inconsciente es claro: mi estabilidad depende de tu respuesta. Las mujeres perciben esto con precisión quirúrgica. No necesitan palabras, sienten el desequilibrio. Y cuando una mujer percibe que deberá sostener emocionalmente a un hombre, activa el rechazo. La tercera reacción es la falsa indiferencia. Hombres que se enfrían, que responden tarde, que fingen no importarles. Parece fortaleza, pero es orgullo herido. Ella no ve a un hombre sólido, ve a un hombre congelado. El mensaje que recibe es: no sabes procesar emociones, así que te escondes. Y cuando una mujer detecta evasión, no persigue, se aleja. El problema nunca es el silencio, el problema es cómo mantienes tu eje cuando el silencio aparece. Un hombre maduro no reacciona rápido, reacciona con precisión. No abandona, no persigue, no compite. Hace algo distinto, marca su posición y se mantiene. Marcar posición no es insistir, no es rogar, no es justificarte. Es un mensaje breve, limpio, sin carga emocional: he notado que estás distinta, estoy aquí, sin prisa, cuando quieras hablar, escucho. Ese tipo de mensaje no empuja ni tira, pero produce un efecto profundo: ella siente que fue vista y que tú no perdiste el equilibrio. Muchos hombres temen que esto sea debilidad. No lo es. Es autocontrol emocional. La mujer no necesita constancia en mensajes, necesita previsibilidad emocional. Puede aceptar silencio, puede aceptar distancia, pero no puede relajarse ante un hombre cuya estabilidad depende de su atención. Aquí hay una verdad incómoda: las mujeres no temen a los hombres poco expresivos, temen a los hombres que no saben autorregularse. Un hombre puede ser callado, pero si es firme, transmite seguridad. En cambio, un hombre que habla mucho pero reacciona emocionalmente a cada cambio, genera agotamiento. El momento decisivo ocurre cuando el silencio se repite y tu reacción se vuelve patrón. Ella no te lo dirá, pero su mente concluye: así gestiona en la incertidumbre. A partir de ahí, deja de probar y empieza a ajustar expectativas. Y cuando las expectativas bajan, la relación entra en cuenta regresiva. La pregunta clave es simple: cuando ella se calla, ¿tú sigues siendo tú?
O cambias para retener, te endureces para protegerte o te desordenas por miedo. Cualquiera de esas respuestas revela pérdida de eje. Y las mujeres no se van porque un hombre se equivoque, se van cuando dejan de sentir un punto de apoyo. Lo más peligroso es que algunos hombres hacen todo bien, mantienen la calma, respetan el espacio y aún así pierden a la mujer. No porque sean débiles, sino porque conservan la forma pero pierden algo más profundo, el poder emocional. Y ese es el siguiente nivel de esta conversación. Segundo, el poder emocional es lo que decide si te eligen o solo te toleran. Hay una verdad incómoda que muchos hombres adultos evitan mirar de frente: las mujeres no se vinculan a largo plazo con el hombre más bueno, sino con el hombre que conserva su posición interna. Y esa posición no tiene que ver con control, ni con superioridad, ni con manipulación. Tiene que ver con algo más sutil y más difícil de sostener: el poder emocional. Cuando muchos hombres escuchan la palabra poder, piensan en imponer, dominar o intimidar. Pero el poder emocional es otra cosa. Es la capacidad de no perderte cuando el estado emocional de la otra persona cambia, de no sacrificar tu eje para mantener la armonía, de no reaccionar de forma extrema para sentirte válido. En pocas palabras, no necesitas ganar la emoción de una mujer, necesitas mantenerte firme frente a ella. La paradoja es esta: muchos hombres buenos renuncian voluntariamente a su poder emocional porque temen parecer fríos, egoístas o insensibles. El error silencioso del hombre correcto es priorizar siempre el estado emocional de ella por encima de su propio centro. Cada vez que lo hace, envía un mensaje invisible pero potente: tu estado importa más que el mío. Al principio, ella puede sentirse cuidada. Con el tiempo, se siente cargada. Porque en el fondo, una mujer no quiere sostener el eje emocional de un hombre. Aquí hay un punto que casi nadie se atreve a decir con claridad: las mujeres no buscan hombres que se sacrifiquen emocionalmente, buscan hombres que tengan una vida emocional propia. Un hombre que siempre asiente no genera seguridad. Un hombre con límites sí. Y esos límites no se expresan con dureza, sino con estabilidad. Hay tres situaciones comunes donde muchos hombres pierden su poder emocional sin darse cuenta. La primera ocurre cuando ella está molesta o insatisfecha. El hombre descentrado explica de más, pide perdón compulsivamente o intenta arreglarlo todo de inmediato. El mensaje implícito es: no soporto que estés incómoda. El hombre centrado no discute, no se justifica, no corre detrás. Dice algo simple como: veo que estás molesta, cuando quieras hablar, aquí estoy, y mantiene su estado. Ella percibe que él no necesita que todo esté bien para mantenerse firme. Eso es poder emocional. La segunda situación ocurre cuando ella prueba límites con frases cargadas como: siempre haces lo mismo o ya no importa. Esto no es un ataque, es una exploración. El hombre débil responde defendiéndose, atacando o retirándose con orgullo. El hombre firme no acepta etiquetas, no se pone a la defensiva ni contraataca. Dice: no estoy de acuerdo con esa forma de decirlo, pero quiero entender lo que hay detrás. Breve, claro, sin drama. En ese instante, ella redefine internamente quién es el hombre que tiene delante. La tercera situación ocurre cuando ella empieza a retirar afecto, menos mensajes, menos iniciativa, menos apertura. El hombre sin eje intenta compensar haciendo más, demostrando más, insistiendo más. El hombre con poder emocional hace lo contrario: no incrementa el esfuerzo, incrementa la claridad. Dice algo como: noto distancia, no voy a perseguir, si seguimos, que sea desde lo real. No amenaza, no reprocha, no suplica. Pero marca un límite muy fuerte: no sacrifica su valor para retener. Esto no es toxicidad, porque la toxicidad busca controlar al otro. El poder emocional busca gobernarse a uno mismo. Tú no obligas a nadie a quedarse, solo defines quién eres y qué aceptas. Las mujeres maduras respetan eso. Las que no están listas, se van. Y eso no es una pérdida, es un filtro. Hay una verdad dura pero necesaria: no todas las relaciones merecen ser salvadas.
Muchos hombres intentan salvarlas por miedo a quedarse solos, y ese miedo los vuelve complacientes, borra sus límites y apaga su voz. Y cuando pierdes tu voz, pierdes atractivo. No porque seas malo, sino porque dejas de presentarte como un hombre completo. Las mujeres no preguntan si tienes poder emocional, lo observan. Observan qué haces cuando hay tensión, cómo reaccionas cuando algo se rompe, si te mantienes o te diluyes cuando eres probado. Después de algunas observaciones, te colocan en una categoría interna, confiable o solo correcto. Y una vez colocados ahí, es muy difícil cambiar de nivel. Sin embargo, incluso hay hombres que mantienen el eje, establecen límites y no se descomponen, pero aún así no generan un vínculo profundo. No porque fallen, sino porque falta un elemento más, la huella emocional. Y ahí es donde muchas relaciones mueren sin conflicto. Tercero, la huella emocional es la razón por la que algunos hombres no hacen nada mal y aún así son olvidados. Existe una paradoja silenciosa que pocos hombres aceptan mirar. Puede ser alguien que no hiere, que no genera conflictos, que no provoca dolor y aún así, cuando ella se va, no siente nostalgia. No rabia, no tristeza profunda, solo ausencia de apego. No es porque seas insuficiente, sino porque no dejaste una huella emocional profunda. Los hombres creen que las mujeres recuerdan acciones, palabras o momentos felices, pero no es así. Las mujeres recuerdan en quién se convierten cuando están contigo. No recuerdan el evento, recuerdan el estado interno que se repite. Si contigo se relajaban, se abrían, se sentían seguras, eso queda. Si contigo se contenían, se protegían o se cerraban sin saber por qué, eso también queda. El cerebro emocional femenino no archiva el amor con lógica, lo archiva con sensaciones prolongadas. Y aquí está el error más común, muchos hombres saben generar emociones, pero no saben crear residuo emocional. Pueden ser divertidos, agradables, interesantes. Estar con ellos se siente bien. Pero cuando la interacción termina, la emoción cae a cero rápidamente. No queda eco, no queda vacío, no queda deseo de volver. Y la mente de ella lo traduce así: estar con él está bien, pero no hay nada que me sostenga. El residuo emocional no se construye en los momentos bonitos, se construye en cómo manejas los momentos imperfectos. Esta es una verdad que casi nadie dice con claridad. Las mujeres no se vinculan por los momentos altos, se vinculan por cómo un hombre permanece cuando las cosas no son cómodas. Hay 3 momentos clave donde se crea o se destruye la huella emocional. El primero ocurre después de una tensión, no durante el conflicto, sino después. Muchos hombres optan por el silencio o por volver a la normalidad demasiado rápido. Ambas opciones transmiten lo mismo: lo que sentiste no fue sostenido. El hombre que deja huella no analiza ni revive el conflicto, solo coloca la emoción en un lugar seguro. Dice algo como: fue tenso, pero sigo aquí, nada se retiró. Ese gesto le dice al sistema nervioso de ella: no fui abandonada cuando hubo fricción. Y eso se graba muy profundo. El segundo momento ocurre cuando ella muestra su parte menos atractiva: celos, irritabilidad, reacciones exageradas. Esto no es un error, es una prueba. Muchos hombres reaccionan atacando, cerrándose o aguantando en silencio para portarse bien. Pero todo eso envía el mismo mensaje: esta versión tuya no es aceptable. El hombre que crea huella emocional no valida el comportamiento, pero tampoco rechaza a la persona. Dice algo simple: no me gusta esta forma, pero no me voy. El mensaje que ella recibe es poderoso: no necesito actuar para ser retenida. El tercer momento ocurre cuando no pasa nada especial. No hay conflicto, no hay emoción alta, no hay evento. Solo rutina. Aquí es donde muchos hombres desaparecen emocionalmente. Están presentes físicamente, pero ausentes internamente. Ella no reclama, pero su mente registra: con él, estoy sola. El hombre que deja huella no necesita hacer grandes cosas, solo está presente de verdad. Mira, responde, acompaña. Y ella recuerda: con él, no estaba sola.
Aquí hay una verdad incómoda: las mujeres no se vinculan porque un hombre las haga felices, se vinculan porque no las obliga a protegerse. La felicidad es un pico, la seguridad es una base. Cuando una mujer tiene que medir palabras, controlar emociones o sostener la armonía, se cansa. Y cuando se cansa, se retira. Muchos hombres son correctos, pero no memorables. No dañan, pero tampoco anclan. Son espacios limpios, pero vacíos. Y nadie se queda a vivir en un espacio sin anclajes emocionales. El anclaje emocional no es un recuerdo grande ni una promesa, es la experiencia repetida de que cuando ella se desajusta, tú la devuelves a un estado seguro. No muchas veces, solo las suficientes. Cuando ese anclaje existe, el vínculo se vuelve profundo, no por miedo, sino por calma. Sin embargo, incluso los hombres que sostienen su eje, mantienen límites y crean huella emocional pueden cometer un último error que mata la relación lentamente: dejar de evolucionar internamente. Y ahí es donde entramos en el nivel final de esta conversación. Cuarto, el momento en que una mujer se va casi nunca empieza con ella. Esta es una verdad difícil de aceptar, pero cuando un hombre adulto la entiende, deja de sufrir en silencio. Las mujeres rara vez se van porque un hombre sea débil, se van porque un hombre se queda quieto durante demasiado tiempo. No quieto en dinero, ni en estatus, ni en logros externos, sino quieto en identidad interna. Muchos hombres creen que su identidad es lo que hacen o lo que poseen, pero en una relación a largo plazo las mujeres observan algo distinto: si ese hombre sigue convirtiéndose en alguien. No por ella, sino por sí mismo. Las mujeres son extremadamente sensibles al estancamiento, no por ambición, sino por instinto. Un hombre que deja de expandirse, de cuestionarse, de moverse internamente, empieza a transmitir una sensación difícil de explicar: el futuro se encoge. Y cuando el futuro se encoge, una mujer se retira sin necesidad de una gran razón. Las señales de un hombre que se ha detenido no son pereza ni fracaso, son más sutiles: ya no se sorprende a sí mismo, reacciona siempre igual, dice cosas correctas pero gastadas. No está equivocado, pero es predecible. Y esta es la parte más dura: las mujeres no se van de hombres peligrosos, se van de hombres que ya no generan movimiento interno. Las mujeres no necesitan que un hombre mejore por ellas, necesitan que siga caminando por su propio camino. Cuando un hombre gira toda su vida alrededor de la relación, ajusta todo para retener y deja de enfrentar sus propias preguntas profundas, envía un mensaje invisible pero letal: tú eres el centro de mi vida. Suena romántico, pero con el tiempo mata la atracción, porque las mujeres no quieren ser el centro, quieren estar al lado de un centro. El momento más peligroso no es una pelea, es cuando una mujer siente que si ella no empuja, él no avanza. No hacia ella, sino hacia sí mismo. En ese instante, ella empieza a hablar menos, a esperar menos y a prepararse para soltar. No por crueldad, sino porque no quiere convertirse en la razón por la que un hombre vive. Reidentificarse no significa destruir la vida y empezar de cero. Significa volver a tener preguntas propias, entrar en territorios internos desconocidos, no usar la relación como refugio contra el vacío. Un hombre que está en movimiento siempre tiene atracción, incluso en silencio. Aquí está la diferencia entre un hombre que teme y un hombre sólido: el primero pregunta cómo hacer para que ella se quede, el segundo se pregunta quién es él si ella se va. Esa segunda pregunta no aleja a una mujer, preserva al hombre. Y la paradoja es que cuando un hombre se preserva, una mujer evalúa quedarse. Una mujer no cambia su mirada cuando te esfuerzas más, cambia cuando dices no sin miedo, cuando te callas sin huir, cuando avanzas sin justificarte. Ella percibe algo muy claro: este hombre no me necesita para existir. Y eso no es frialdad, es libertad. La verdad final es simple: las mujeres no se van porque falte amor, se van cuando la relación deja de ser un espacio donde ambos crecen. Cuando uno avanza y el otro se detiene, ese desnivel no se corrige con sentimientos, solo con movimiento real. Si estás en una relación, pregúntate algo con honestidad: ¿a tu lado,
esa mujer se expande o se contrae. Y más importante aún, a su lado, ¿tú te estás convirtiendo en una versión más profunda de ti mismo? Si la respuesta es sí, no necesitas retener. Si la respuesta es no, retener no sirve. Ignorar lo más importante de una mujer no es falta de atención, es ignorar tu propio proceso de crecimiento. Cuando tú avanzas, la persona correcta camina contigo. Cuando te detienes, incluso la persona correcta se irá. Y eso no es tragedia, es orden. Gracias por quedarte hasta el final. Si lo que escuchaste resonó contigo, deja un like y suscríbete al canal para seguir teniendo conversaciones profundas y honestas como esta.